Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí este domingo por la mañana, listos para tener una nueva aventura en nuestra escuela sabática, ya que en esta lección de nombre lleva la obra de la escuela misionera. Y es algo que nosotros vamos a tener la oportunidad de descifrar durante esta semana, de cómo y qué clase de jóvenes y niños se necesitan para poder estar en la obra médico-misionera al mismo tiempo que la obra de la escuela misionera. Todo esto vamos a ver que es una preparación muy especial. Bueno, aquí en nuestra pantalla aparece en el domicilio de nuestra iglesia y usted lo puede copiar en su teléfono para que pueda llegar. De igual manera, aquí ustedes van a encontrar que estamos nosotros cada sábado de 9:15 a 12:30 de la tarde. Ojalá que puedan algún día visitarnos, y esta mañana me acompaña el pastor Héctor Torres. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Gracias a Dios, bendecido. Comenzando un mes y comenzando la escuela sabática. Y comenzando una semana. Y comenzando una semana. Así que bueno, voy a pedir a ver si puede hacer la oración para dar comienzo a esta escuela sabática. Vamos a hacerlo de rodillas, siempre para tener reverencia delante de nuestro Dios. Oh Dios, en esta mañana te damos gracias porque nos has permitido levantarnos con vida y con salud. Amén. Nos das el comienzo de una nueva semana, de un nuevo mes, y nos invita en las primeras horas a tomar tiempo para nuestra relación con Cristo Jesús. Que el estudio sea práctico, sea sencillo, sea profundo, que llegue a nuestros corazones, que transforme vidas y caracteres y nos ayude a entender el maravilloso plan de salvación. Amén. En Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos ayude, sea el Maestro y nos capacite para la lectura y también para la explicación de la palabra. Amén. Sé con aquellos que nos escuchan, Señor, que sean ricamente bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, vamos a dar comienzo primeramente con un versículo que tenemos aquí nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el versículo, pastor? Bueno, este versículo es tomado del libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Amén. Bueno, si el Señor es el que enseña, el Señor es el que nos dirige por dónde debemos de andar. Él nos hace entender y nos lleva, como dice la Escritura, en sus alas como de águila. Uh-huh. Entonces, si el Señor nos lleva, no vamos a temer nada. Amén. Porque estamos seguros bajo sus alas, ¿verdad? Bueno, tenemos una misión, se puede decir. Y vamos a ver nosotros qué es lo que nos está diciendo de cómo debemos de ver nosotros que deben de ser nuestros jóvenes, porque hay una manera como el Señor puede dirigir por medio de su sierva también, y el consejo es muy importante. Amén. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pastor, la sierva de Dios, en la educación, página 271. Muy bien, vamos a leer esta cita. El título de la lección esta semana es La obra de la escuela misionera. Dice: amén. Con semejante ejército de obreros como el de nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. No más con esta cita podemos pasar mucho tiempo descifrando, pastor. Oh, sí. Con semejante ejército de obreros. ¿Cómo podemos ver nosotros esto? Con semejante
ejército de obreros. Bueno, el plan de Dios no es que sea una, dos o tres personas, es un ejército. Estamos hablando que muchas personas puedan capacitarse, puedan entender el mensaje, puedan vivir el mensaje y ahora puedan predicar el mensaje. Amén. Y nos está hablando en forma especial o específica de los jóvenes. Dice que un ejército de jóvenes, es decir, que un grupo grande de jóvenes, bien capacitados, bien enseñados, basado en principios. Dice que en poco tiempo se proclamaría el mensaje a todo el mundo de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Amén. Bueno, esto es lo que nos ha dejado el Señor para que nosotros podamos preparar a los jóvenes, para que por medio de la preparación que ellos tengan, puedan hacer un frente al enemigo de tal manera que pueda, como dice aquí, si están bien capacitados, bien preparados, entonces van a proclamar el mensaje y no estamos haciendo ninguna excusa, nos toca a nosotros también. Absolutamente. La parte que nos toca tenemos que hacerla, ¿verdad? Pero aquí también tenemos un mensaje que nosotros tenemos que dar. Por eso es que esta semana la obra de la escuela misionera es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en la escuela es donde los jóvenes van a aprender de los maestros, de aquellas personas que han sido escogidas por Dios para que ellos puedan tener la oportunidad de ser participantes, porque no queremos excluirnos, ¿verdad? No voy a decir que sean ellos, sino que de ser participantes, así como están bien preparados de la próxima venida del Señor. Así es. Y este es el nombre de la escuela, de la lección de esta semana completa. Pero vamos a ver qué nos dice el día de hoy. Porque aquí encontramos, ¿verdad?, algo muy importante que nosotros tenemos que ver cuál es la mayor necesidad. Pues bueno, aquí nos hace la pregunta. ¿Cuál es la necesidad del mundo actual? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias allá al Evangelio de Juan, el capítulo 12, verso 32, y vamos a encontrar ahí la respuesta. Así que Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 32, dice lo siguiente. Y yo, aquí habla Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así que, ¿cómo vemos nosotros esta pregunta, pastor? Pues, ¿cuál es la mayor necesidad del mundo? Exaltar a Jesús. Exaltar a Jesús. Si nuestros jóvenes tienen mucho conocimiento, si han estudiado bastante, conocen la Escritura de adelante para atrás y de atrás para adelante, pero no exaltan a Jesús, no les puede servir el conocimiento. No. Porque el conocimiento no va a salvar a nadie si es que no tienen la aplicación correcta. Entonces nosotros tenemos que exaltar a Jesús. Ese es el principio. Ese es el principio y dice que es la necesidad del mundo actual, Sí. hoy día. Sí, el mundo ve tantas iglesias y tantas creencias y tanta gente decir que son cristianos y que creen en la Biblia, que creen en Dios. Pero ¿cómo es que si hay tantas iglesias y tantas teorías y doctrinas, cómo es posible que estemos tan divididos? ¿Cómo es que el mundo podrá realmente saber cuál es el pueblo de Dios y cuál es el mensaje de Dios para este tiempo? Bueno, la característica primaria es que va a exaltar a Jesús. Amén. Pero para que Jesús sea exaltado, nosotros tenemos que menguar. Él crece, como dijo Juan en otro versículo, y nosotros menguamos. Así que el yo, el orgullo, la vanidad, las rivalidades, los celos, todas esas cosas necesitan desaparecer en nuestro medio como pueblo de Dios para que ahora podamos exaltar a Jesús en su belleza y en su totalidad y el mundo diga, ese es el pueblo de Dios. Un pueblo que es cristocéntrico en sus vidas y en sus enseñanzas también. Amén. Bueno, esto debe de ser hecho en el pueblo de Dios, pero tiene que comenzar individualmente con cada uno de nosotros. Porque al nosotros menguar individualmente, el testimonio de una persona puede ser una gran ayuda para todo el pueblo de Dios.
Porque nosotros vemos cómo los profetas, ellos se humillaban delante de Dios como si ellos fueran los culpables de todo lo que estaba pasando. En todas las épocas de la desaparición de lo correcto del pueblo de Dios. Ahora, ellos podrían haber dicho, bueno, ellos están pecando, pero no lo hacían así. Se incluían. Se incluían como en el problema. Así es. Pero ahora eran parte de la solución también. Exactamente. Por eso es que individualmente nosotros tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que pueda llegar de esta manera directito a todo el pueblo. Así es. Así que aquí hay una cita muy interesante. A ver. Dice, para que el yo se mantenga fuera de vista, Jesucristo debe ser elevado y exaltado. Amén. Así que para que el yo que todos tenemos se mantenga fuera de la vista de otros, Ajá. tenemos que exaltar y elevar a Jesús. A Jesús. Hermosa declaración. Amén. Sigue diciendo ahí. Ensalcen al Cristo del Calvario. Elévenlo de tal forma que el mundo pueda contemplarlo. Hablen de su bondad, canten de su amor y tribútenle el agradecimiento de sus corazones. Hermosas palabras. Wow. Esto es lo que es un ejército bien preparado. Así es. Cuando nosotros levantamos a Jesús, cuando nosotros vemos que las personas lo contemplan, uno puede percibirlo. Uno puede ver de que hay cosas en las cuales nosotros muchas veces tenemos que apartarnos. Tenemos que borrarlas de nosotros. Y la única manera que podemos exaltar a Jesús es que hablemos de Él, que hablemos de su bondad, que cantemos de su amor y tributarle el agradecimiento que Él se merece. Amén. Así es. Esta cita me hace pensar en el hecho de que la única forma de elevarlo a Él para que el mundo pueda contemplarlo es tenerlo constantemente en nuestra forma de hablar. Amén. Nuestras conversaciones muchas veces giran en torno de cosas materiales o de salidas o de compras o de ventas o de entretenimiento. Nos reunimos como familia, nos reunimos como iglesia, nos reunimos con amigos y en vez de hablar de Jesús, de exaltarlo, de cantar himnos a su nombre como leemos aquí y también de agradecerle por todas sus bondades, hablamos de cosas temporales y terrenales y triviales y no le exaltamos a Él. Termina la reunión, buena comida, buen convivio, buenas conversaciones, pero Jesús estuvo completamente ausente. Exacto. Completamente ausente. Así que eso es un llamado a nuestros corazones a exaltar a Jesús constantemente. Y un llamado a todos aquellos que nos escuchan, porque aquí mucha gente puede aprender cómo exaltar a Jesús. Y quizás hay personas que, así como uno tiene el yo más levantado que Jesús, entonces nosotros tenemos también, por ese concepto que se tiene de parte de algunas personas, tenemos nosotros que ser como el Señor era, apacible, lento para la ira. Así es. Pero grande en misericordia. Exactamente. El Señor quiere que nosotros estemos siempre al tanto de que Él quiere ayudarnos, de que Él puede ayudarnos, de que Él está dispuesto. Lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer desaparecer el yo. Amén. Es todo lo que Él espera. Así es. Así que esperamos en Dios que ahorita, en el texto que viene, que es Proverbios, ¿cuál es la siguiente pregunta? Ok, pregunta B. ¿Cómo se llevará a cabo esta obra? Vamos a leer en Proverbios, capítulo 23, versículo 12. Proverbios 23, 12. Un versículo muy bonito también. Dice lo siguiente: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Amén. Así que, ¿cómo se va a alcanzar esta obra? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta obra? Tenemos que aplicar nuestro corazón, así nuestra mente. Ajá. Tenemos que aplicarla a la enseñanza, tenemos que conocer
Pues, la importancia de la escuela misionera, donde podamos ir y ser capacitados, podamos ser enseñados en estos principios de la palabra de Dios. Y en segundo lugar dice, y dar oído a las palabras de sabiduría. Así que nos enseñan y prestamos atención a esas palabras y traen sabiduría a nuestras vidas. Muy bonito versículo. ¿Hay otro más? Hay otro más en Mateo 28, 19. Sí, ese versículo es muy conocido. Ayer lo estuvimos mencionando, ¿verdad? Y esta tarde hoy también se mencionó en otra ocasión. Dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que aquí vemos el mandato. El primer mandato es ir. Pero ir ¿con qué objetivo? Para enseñar. No es entretener. No. Es enseñar a cuántos. Es a todas las naciones. Así que toda nación, tribu, lengua y pueblo necesita escuchar este mensaje de salvación. Es como el mensaje de los 3 ángeles. Correcto. Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que tenemos que ir y enseñarles a ellos. Y entonces, después que se les enseña, ahora se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esto es lo que nosotros estamos viendo, que la capacitación de cada joven, de cada uno de nosotros, primeramente nosotros tenemos que estar capacitados para enseñar. Segundo, tenemos que dar la enseñanza a nuestros jóvenes. Tercero, tenemos que capacitarlos no solamente en lo que hablan, sino también en lo que escuchan y dónde lo ponen. ¿Para qué? Para que la obra de la escuela misionera pueda llegar a tener su función de tal manera como el Señor quiere que la tenga. Así es. Eso es lo más importante que puede haber ahorita. Me gusta mucho la obra médico-misionera porque ahí la capacitación es tan sublime, porque es ayudar al prójimo, porque es ayudarle al Señor a sanar a la gente. Amén. No somos nosotros los que los sanamos, siempre hemos dicho, ni tampoco son las hierbas. Son medios que el Señor utiliza. Y en la obra de la escuela misionera es exactamente lo mismo. Por eso, esta siguiente cita que viene es muy importante, porque aquí nosotros vamos a ver también qué es lo que debemos de hacer. Dice lo siguiente esta cita, dice, debemos educar y educar, a fin de preparar a un pueblo que comprende el mensaje y luego darlo al mundo. Así que ahí dice, debemos educar y educar, hay un énfasis. No tan solo lo dice una vez, lo dice 2 veces. Es decir, que tenemos que entender que la obra no es tan solo predicar, es educar, es enseñar, es capacitar a la gente. Amén. Como ustedes mencionaban, la obra médica misionera, Dios trae la sanidad, pero Él espera que nosotros nos capacitemos. Claro. Y que sepamos qué hierbas, para qué, cómo se usan, cuánto tiempo. Es decir, hay un proceso de enseñanza y de capacitación y de aprendizaje. No es que yo llego al lugar y digo, ya yo sé obra médica misionera. No. Hay que enseñarnos. Tenemos que ser enseñados y practicarlo. Y a medida que lo vamos haciendo, el Señor nos va capacitando. Y ahora Él usa algo tan sencillo como hierbas o agua fría, agua caliente, lo que sea. Aire, sol, agua, y trae sanidad. Por lo tanto, la gloria y la honra es para Él. Para Él. Pero tuvo que haber instrumentos humanos como nosotros. Para que pudieran llegar a obtenerse en los sanamientos. Exactamente. El Señor es muy grande, que solamente lo que espera es que nosotros estemos dispuestos. Amén. Porque dice, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Por qué? Porque hay mucho obrero, como dijo usted hace un momento, que se exalta a sí mismo con lo que hace. Piensa que él es el que está curando a la gente. Y luego dicen, bueno, yo te cobro por lo que conozco, por lo que yo aprendí, por lo que yo sé. Por eso te cobro. Te cobran cierta cantidades grandes por curar. Pero digo yo, ¿cuánto cobró el Señor? ¿Cuánto cobró Jesús? Dice que pasaba por todas las aldeas de Galilea y no quedaba ni un solo enfermo. Digo, aquí, para que nosotros lleguemos a comprender, como ahorita nosotros podemos ver, esta siguiente cita está pero tremenda también. ¿Qué es lo que nos dice la siguiente cita? Dice, ahora,
como nunca antes, y es una aclaración importante, Amén. necesitamos comprender la verdadera ciencia De la educación. de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Está profunda esta cita, ¿eh? Está tremenda esta cita, porque si nosotros miramos la profundidad de esta cita, nosotros podemos durar una semana completa dando sermones solamente con esta cita. Así es. Porque ahí es donde hay que escarbarle. La palabra de Dios nos da muchas citas donde podemos nosotros y cómo podemos nosotros mostrar a la gente que estas palabras son palabras divinas, son palabras del Espíritu Santo. Porque ahora como nunca antes, dice, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. ¿Cuál es la verdadera ciencia de la educación? ¿Dónde la vamos a encontrar esa verdadera ciencia de la educación? Pues hay un solo lugar, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Así que la palabra de Dios testifica de Él, habla de Él y nos enseña ahora la verdadera educación. Y como dice la cita, es una ciencia. No es nada más un conocimiento superficial, es una ciencia lo de la verdadera educación. Los científicos el día de hoy se dan el aire de que la ciencia de ellos es más grande que la ciencia de Dios. Bueno, la palabra los llama necios. Y lo son. Pensar que podemos saber más que Dios. Óigame, tan solo un necio puede pensar. Es como ponerse en el lugar de Él, ¿verdad? Exactamente. Sí. Dice que si no entendemos esa ciencia, Ajá. ¿qué pasa entonces? Pues si no la entendemos, nunca tendremos lugar en el reino de Dios. ¿Es importante entonces? Claro que es muy importante. ¿Cuál es nuestro objetivo? No es llegar a ese reino. Amén. Y vivir allí. Amén. Entonces tenemos que entender la ciencia de la educación. Y qué es, y cómo aplicarla, y cómo impartirla a otros también. Exacto. Ahí es donde nosotros tenemos que conocer bien. No, como dijo usted, no superficialmente, sino bien estudiado. ¿Qué es estudiado? Tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que conocer cada planta, tenemos que conocer la forma de la tierra, para poderla hacer germinar. Hay tierra que es infértil, que se puede solucionar, que se puede arreglar, Claro. donde pueden crecer las plantas. Cuando nosotros vemos, hablando acerca de los jóvenes, hay jóvenes que son infértiles, pero que así como el Señor empieza a trabajar como con el barro, y si no le gusta ese jarrón que se hizo, lo desbarata otra vez y lo vuelve a hacer. Y nosotros tenemos que tener paciencia con todos los jóvenes Así es. para poder enseñar, o los niños para poder enseñar, porque ellos van a ser una gran ayuda en el tiempo del fin. Oh, sí. Bueno, se nos ha dicho que la obra terminará sobre hombros jóvenes. Sobre hombros jóvenes. Y ya los míos no son jóvenes. Ya los míos ya tienen sus años. Así que el Señor capacitará a una generación de jóvenes que terminará la obra. Así que nuestro privilegio es hoy día capacitar a esos jóvenes, enseñarles a esos jóvenes, para que en nuestros días termine esta obra y podamos no ir a un cementerio, podamos ir al reino de los cielos. Amén. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a hacer esto? Dice aquí. Aquí nos dice la última cita, corta pero buena. Ajá. Mientras dure el tiempo, necesitamos escuelas. Así que hay personas que piensan que ya no hay que hacer escuelas. Pues bueno, esa es una opinión humana, no es divina. Claro, porque aquí nosotros estamos viendo, y el Señor también por medio de la Escritura, lo primero que leímos es que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñarles. ¿Por qué? Porque Él espera que haya un ejército, ¿cómo? Bien preparado. Ya. Entonces nosotros en ese aspecto tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Para que todo lo que hagamos, lo hagamos para honra y gloria de Dios. Así es. Pues muy bien, vamos terminando nuestra escuela sabática de este domingo. Y le agradezco mucho, pastor, por estar aquí. Placer. Y el Señor es el que va a ayudarnos para llevar adelante esta escuela. Esperamos que ya sea
ahora tiempo bien de que salgamos de acá para poder hacerlo. Aquí en nuestra pantalla aparecen nuevamente los números de teléfono y el domicilio donde ustedes pueden ver y están invitados para ir a nuestra iglesia aquí en Renton, y también ahí estamos de 9:15 a 12:30 de la tarde. Que Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para terminar y agradecerles por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga y ojalá haya servido esta lección para que alguno de todos los que han escuchado puedan estar en comunión con Dios de esta manera. Vamos a orar nuevamente. Amante Dios, venimos ante su presencia sabiendo y reconociendo que usted lo que quiere es un ejército bien preparado, unos jóvenes que puedan llegar a tener fuerza suficiente, carácter suficiente como el de usted, Señor. Amén. Queremos poner en sus manos de amor estas escuelas y saber que en esta obra solamente hay uno que dirige y es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias porque usted nos da, Señor, el poder, el habla y nos da también el conocimiento para que cada uno de nosotros podamos impartirlo a todos aquellos Amén. que necesitan, Señor. Todo lo agradecemos y lo pedimos siempre deseando que se haga su voluntad con el perdón de nuestros pecados en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 467